Les contaré una historia que me ocurrió en mi trayectoria dentro de la Armada de México. Antes de llegar aquí, estuve en varios cuerpos militares. Primero estuve en la Infantería de Marina, luego pasé por la Policía Naval unos años. Inclusive tuve la oportunidad de estar en varios grupos tácticos. Debido a mi desempeño, siempre lograba subir de rango rápidamente. En total son alrededor de 20 años de experiencia. Nunca me casé, así que al retirarme, decidí volver a Hidalgo con mis padres, a pasar el mayor tiempo que pudiera con ellos. Estando ahí, gracias a mi extensa experiencia, pude ingresar a la policía municipal. Al momento de ingresar, me designaron a uno de los sectores encargados del resguardo de una zona de construcción residencial, cerca de la colonia donde vivía con mis padres. Esta zona de construcción aún estaba en obra negra. Yo no estaba solo, me asignaron a un compañero, Rodrigo. El horario que nos asignaron era rotativo. Trabajábamos 4 días y descansábamos 2, y cada vez que volvíamos se cambiaba el turno. O sea, 4 días era entrar de día y salir en la tarde. Después descansábamos los 2 días y al volver, los 4 días ahora eran de entrar en la tarde-noche y salir por la mañana, y así sucesivamente. Nosotros no éramos los únicos que estábamos en la obra negra. El lugar tenía sus propios veladores. Nosotros solo estábamos de apoyo esos días. Rodrigo y yo hicimos muy buena amistad con uno de los veladores. Le decían Don Beto. Era un señor de edad avanzada. Él, desde el primer día que nosotros entramos, nos comentó que, en uno de los pisos de la construcción, había un camino que, muchos años atrás, había sido usado por la Dama de Blanco, como se le conocía a la mujer, de la cual les voy a relatar el hecho paranormal. Según Don Beto, en esa zona de la construcción ocurrían varios fenómenos paranormales. El más peligroso era cuando se manifestaba la dama. Aquí va una pequeña introducción a esta mujer. Nadie sabe con certeza hace cuántos años ocurrió todo, pero la creencia popular sugiere que fue durante los años 40, unos años después del final de la Revolución. El esposo de esta señora había sido militante durante la Revolución y logró tener un rango bastante alto en las fuerzas militares del estado, para luego estar fuertemente involucrado en la política local. Este hecho, además de ser un tipo muy duro, hacían que las personas le tuvieran bastante respeto o miedo. A este hombre lo llamaban el militante. Es un apodo que se le quedó incluso después de haber finalizado la Revolución. Él se casó con una chica bastante hermosa, a la que se le conocía como la Dama de Blanco, por siempre ir con vestidos largos de blanco, como el de las novias, o simplemente la dama. La gente, al ser ella la esposa de este peligroso militante, le tenían bastante respeto de igual manera. Él, precisamente por ser un hombre prestigiado, solía salir mucho de viaje por largos lapsos de tiempo. Su esposa aprovechaba cada que él salía para ir a visitar a una bruja, pues resulta que la dama no podía tener hijos, y el militante quería tener descendencia, pero él no sabía las condiciones de su esposa. La bruja le dijo que una hechicera había lanzado una maldición, precisamente para que no pudiera tener hijos. La gravedad del asunto era que la dama no solamente aprovechaba la ausencia de su esposo para ir con la bruja, también aprovechaba la ocasión para acostarse con otros hombres. Y no solo eso, además, de vez en cuando, ella mataba a sus amantes para poder bañarse en su sangre. Creía ciegamente que eso la mantendría joven y bella. Cada que tenía un nuevo amante, le decía que para poder estar con ella, primero debía deshacerse del cadáver del hombre con el que había estado anteriormente. No los mataba a todos, solo a unos cuantos. Resulta que uno de estos hombres, de los que no fueron asesinados por la dama, era hijo de una hechicera, y había sido esta hechicera la que le había lanzado la maldición a la dama. Sin embargo, no lo había hecho para privar al militante de tener descendencia, sino que la hechicera lo que no quería era que su hijo fuera a embarazar a esta dama, porque si el militante se llegaba a enterar, podía costarle la vida al joven. Y, aunque aquella hechicera era muy poderosa, la bruja era más fuerte. Por lo tanto, a petición de la dama, pudo romper la maldición que no la dejaba tener hijos. Poco tiempo después, logró quedar embarazada y tuvo un varón. Pero, a pesar de que debía estar al pendiente de su bebé, ella siguió invitando a otros hombres a estar con ella mientras su esposo no estaba. Un día el militante volvió antes de lo previsto, descubriendo en este momento
la infidelidad de su esposa. Entonces él, sin pensarlo 2 veces, sacó su afilada espada para terminar con la vida de la dama y también con la de su amante. Luego les ordenó a sus sirvientes que se deshicieran de los 2 cuerpos. Lo que ellos hicieron fue arrojar los cadáveres por un acantilado afuera de la ciudad, para que luego pudieran ser devorados por algún animal salvaje. Sin embargo, la cólera del militante no terminó ahí. Él, dadas las circunstancias, dudó bastante al punto de convencerse de que el bebé no era hijo suyo y, por esto, ordenó el mismo cruel destino para el infante. Y fue de esta manera que nació la leyenda de la dama, una mujer que se bañaba en sangre humana por recomendaciones de una bruja. Entonces, según don Beto, el fantasma de esta mujer se aparecía en uno de los pisos de la construcción. Rodrigo y yo conocíamos la leyenda de la dama, no cuestionábamos eso. Lo que no creíamos ninguno de los dos es que esa mujer se apareciera en el lugar en el que nosotros estábamos trabajando. Tal vez pueda parecer que mi incredulidad no tenía sentido, pero lo que a mí me hacía dudar era que parecía demasiada casualidad que se apareciera justo ahí. Una noche estábamos Rodrigo y yo dando un rondín. El lugar era bastante amplio, por lo que nunca íbamos juntos. Siempre íbamos cada quien por caminos diferentes para cubrir la mayor parte del terreno posible. Yo iba pasando por uno de los sectores del perímetro. Esta parte se compone de muchos pasillos que van para diferentes lados. Además, el edificio es de 4 pisos. Casi te hace pensar que estás dentro de un laberinto si no conoces el lugar. De repente, escuché un ruido, algo así como un golpe continuo, como cuando alguien con zapatos de tacón va caminando y se escucha el golpeteo retumbar en un lugar con mucho eco. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez era algún animal o el viento haciendo sonar alguna madera. De igual manera ya me estaba alejando de donde se escuchaba el sonido y poco a poco se empezó a dejar de escuchar, hasta que ya no se escuchaba nada. Yo seguí normal, lo dejé pasar y continué con el recorrido como lo hacía siempre. Por cada cuarto por el que pasaba, por cada esquina por la que doblaba, apuntaba con mi linterna. Ya conocía muy bien la ruta. Sabía las puertas que debían de estar abiertas y las que debían estar cerradas. Veía las marcas que había dejado de recorridos anteriores. Pasaba por los baños, luego por el comedor, luego una recámara pequeña y luego una grande. Siempre el mismo recorrido. En eso, el sonido volvió, pero esta vez muchísimo más cerca de mí. Lo raro es que no lograba identificar exactamente de dónde es que venía este inquietante sonido. No distinguía si venía del baño de al lado, o de la recámara que acababa de pasar, o del área amplia que tenía enfrente, porque se escuchaba muy cerca, pero no lograba captar de dónde venía. Pero luego se escuchó realmente muy cerca de mí, y ahí lo supe. Alguien venía caminando detrás mío. Volteé rápidamente apuntando con mi linterna, pero no vi nada, y también justo ahí el ruido paró. Yo seguí. De más está decir que para este punto yo ya estaba bastante tenso, muy nervioso. Sabía que algo raro estaba pasando. Seguí caminando, tratando de tranquilizarme, pero dentro de mí el miedo seguía latente y yo solo quería salir corriendo. Algo me decía que debía salir de ahí lo más rápido posible. Traté de tranquilizarme, una vez más, convenciéndome de que ya mero terminaba el recorrido y que realmente no era nada, solo mi miedo. Pero justo al doblar una de las esquinas, fue cuando la vi. Estaba justo al otro extremo del largo pasillo. Sus ojos brillaban y su vestido era completamente blanco, igual que su piel. Yo no me podía mover. Era tanto el miedo que solo resolvía quedarme quieto. Ella empezó a caminar, primero algo lento y después incrementando gradualmente la velocidad. Y aquí fue donde descubrí de dónde venía el sonido que había escuchado anteriormente. Eran sus pisadas. En eso fue cuando por fin pude reaccionar y salí corriendo de ahí. Corrí lo más rápido que pude, pero sus pisadas se escuchaban detrás de mí. Sentía su presencia. Corrí y en ningún momento volteé para atrás. Bajé las escaleras tan rápido como nunca lo había hecho, y sus pisadas atrasito de mí en todo momento, cada vez más cerca. Ya sentía que me alcanzaba. Literalmente habrá sido cuestión de que ella estirara el brazo y me alcanzara. Las pisadas poco a poco se empezaron a dejar de escuchar, y yo solo corrí hasta llegar a la salida del edificio, y luego fuera del enorme terreno. Jamás me atreví a volver a entrar a ese edificio. De hecho,
Intenté renunciar al finalizar el turno, pero me tuve que quedar otra noche más para completar el final de mes y poder recibir la paga completa. Afortunadamente, ya no me tocó dar rondín por ahí. Recuerdo la última noche que estuve trabajando allí, cuando ya me iba de ese lugar para siempre. Yo salía de la oficina donde tuve que entregar el equipo y firmar el papeleo de mi renuncia. A pesar de todo lo que había pasado, me sentía tranquilo. Algo dentro de mí se sentía aliviado. Pero esa tranquilidad fue interrumpida cuando volteé por última vez hacia ese edificio maldito. Algo había atraído mi mirada, como cuando sientes que alguien te mira y volteas solo para confirmar que una persona te está viendo. Así mismo me pasó, y pude ver a la dama de blanco ahí, parada, viéndome fijamente a través de una de las ventanas del tercer piso. Desafortunadamente, mi amigo Rodrigo decidió quedarse. Él se burló cuando le conté lo que había pasado aquella noche. Me dijo que realmente él no había creído en la historia de Don Beto, que solo trató de seguirle el cuento a aquel pobre viejo, pero nada más, y por lo tanto, tampoco me creyó a mí, solo me tachó de mitotero. Pues vengo a contarles que a mi amigo Rodrigo lo encontraron la semana pasada sin vida en aquel edificio. Encontraron su cuerpo en uno de los pasillos. De hecho, era el mismo pasillo donde yo había visto a la dama de blanco. La causa de su muerte, un supuesto paro cardíaco. Pero yo sé muy bien qué fue lo que pasó. Sé que no fue simplemente un paro cardíaco. Estoy seguro de que, al igual que a mí, a él también se le apareció la dama de blanco. Pero, a diferencia de mí, él tuvo la mala fortuna de ser alcanzado por ella. Soy un militar dado de baja. Esto nos ocurrió a un compañero y a mí durante el año 2007, cuando el narcotráfico en México estaba en auge. Durante esta época, nos mandaban a hacer muchos recorridos y atracamientos a pueblitos en el estado de Michoacán. Para los que no saben, en el ejército siempre tienes un compañero que termina siendo como tu hermano, el cual se le llama tu antigüedad. Mi antigüedad se llamaba Jorge. Jorge era un buen tipo. Era valiente y parecía no tenerle miedo a nada. Él decía que las balas no le hacían daño porque estaba protegido. Yo lo escuchaba diariamente decir cosas como estas a los otros compañeros en un tono de alarde, como presumiendo y muy confiado de que él era invencible por el hecho de estar protegido. Yo no le prestaba mayor importancia. La mayoría de los militares de nuestro grupo eran muy religiosos, así que solo atribuí este exceso de confianza y esta supuesta protección a Dios o a algún santo del cual tal vez él era muy devoto. Un día nos anunciaron que iríamos a rodar por uno de los pueblos en la que la situación se había puesto muy mal. Habían matado al alcalde y a varios funcionarios de esa región. El narcotráfico buscaba apoderarse por completo. Además de toda la violencia, este lugar también tiene fama de ser un pueblo en el que la gente es muy devota de la Santa Muerte. En cada rincón veías altares a esta entidad, así como a la gente saliendo de lugares donde se practicaban rituales o se hacían limpias. Debo decir que tan solo el hecho de estar ahí en ese lugar, en ese pueblo, te daba un escalofrío. Todo se sentía muy mal, como con muy malas vibras. Saber la situación del lugar, las matanzas, la pobreza, la tristeza que podías ver en el rostro de las personas, sin luz ni vida. Hasta el lugar como tal se veía muy feo, mucha naturaleza muerta. El río bastante lodoso por la sequía del lugar, casas abandonadas, algunas destruidas por la guerra entre los mismos mafiosos. Incluso los animales, perros, gatos, pájaros, algunos animales que nos tocó ver en corrales, se veían en muy mal estado, con llagas en la piel y desnutridos. Casi siempre estaba nublado, pero no llovía. En resumen, todo el escenario era muy deprimente, muy gris, por decirlo de alguna manera. Un lugar completamente olvidado por Dios. Mi compañero me empezó a platicar y decir que se sentía con miedo, a lo que yo le dije, ¿miedo tú? Se lo dije realmente muy extrañado, ya que él nunca demostraba tener miedo. Él me empezó a comentar de que había roto un lazo con su supuesto cuidador. Aquí fue donde por primera vez me sentí lo suficientemente extrañado de quién era este supuesto cuidador, a lo que se lo pregunté. Él sacó una cadena de plata de debajo de su uniforme. Era una Santa Muerte, muy pesada. Se me pusieron los pelos de punta. No sabía cómo actuar ni qué decirle. No me esperaba de que él también fuera de los que le rendían tributo a esta entidad. ¿Por qué dices que rompiste tu lazo con ella?
Le pregunté. Me acerqué a otra religión llamada Yoruba, y la santa es muy celosa. Él respondió. ¿Pero por qué dices que te dejó de brindar protección? Seguí indagando. Tuve un sueño donde me lo dijo, y me dijo que en estos días se cobraría lo que era de ella. A este punto yo no sabía qué decirle. Simplemente lo escuché y traté de decirle que no le iba a pasar nada, que simplemente había sido un sueño, una coincidencia y ya. Pero estas palabras simplemente parecieron preocuparlo más. El siguiente día, por la tarde, fue cuando las cosas se empezaron a poner un poco raras. Al pasar por una de las calles, unos perros nos atacaron. Eran bastantes, pero logramos espantarlos con unos cuantos disparos. Salieron despavoridos. Pero dos de ellos, unos perros de gran tamaño y de aspecto muy desagradable, lograron atacar a Jorge. Por alguna extraña razón, estos dos perros, que se distinguían de entre los demás por ser los más grandes, de un pelaje negro brillante y muy agresivos, se abalanzaron hacia Jorge para atacarlo principalmente a él. Fue muy raro, porque uno de ellos recibió 2 disparos, pero simplemente soltaron a Jorge y salieron corriendo, como si las balas no les hubieran hecho nada. Logramos darle auxilio, ya que estos perros se habían aferrado a uno de sus brazos y pierna, las cuales se encontraban sangrando, dejándolo en un estado algo desfavorable, pero no lo suficiente como para hacernos regresar al campamento. Así que solo le aplicamos un vendaje y seguimos. Durante el resto del día no pasó nada realmente interesante. Un par de rondines más por una sección del pueblo, pero sin peligro alguno. Pudimos volver al campamento esa noche sin problema, pero sí debo decir que Jorge se notaba algo nervioso. Durante el resto del trayecto se mantuvo completamente callado y no se reía de los chistes que los compañeros decían. Además tampoco mencionaba nada de esta supuesta protección, algo que siempre hacía. Él sabía algo. Él sabía que algo no andaba bien. En la noche volvimos al hostal que nos habían asignado. Por ser mi antigüedad, a mí me tocó compartir recámara con Jorge. Pude ver a Jorge en su cama, con un libro en la mano y con la cadena de plata de la santa en la otra, besando el libro y luego la cadena, rogando y pidiendo perdón con suspiros que claramente indicaban gran desesperación. Pero no pasó ni un minuto cuando a mí el sueño me venció y me quedé profundamente dormido. Me despertó el golpeteo de algo pesado cayendo al piso en medio de la madrugada. Jorge estaba asustado, gritando. «Por favor, ayúdame, viene por mí». Fue lo que alcancé a escuchar a Jorge decirme cuando logré tomar algo de conciencia. «¿Quién viene por ti, Jorge?», le dije yo algo alterado también. «Viene por mí esa puta calaca», dijo con gran furia. Yo no estaba dispuesto a seguir con esto, así que solo le dije unas cuantas palabras y logré calmarlo lo suficiente como para poder volver al sueño. Pudimos seguir durmiendo sin problema por esa noche. Ese día en la tarde-noche, el sol estaba ya por meterse. Estábamos ya en nuestro último rondín del día. Íbamos pasando por un lugar donde había bastantes árboles secos, y en ellos habían bastantes pájaros de un tamaño algo grande, a mi parecer. Al vernos, se alborotaron y empezaron a volar en círculos sobre nuestra cabeza. Uno de ellos se abalanzó contra Jorge, a lo que él respondió dando manotazos y golpes volados con su arma. Logró derribar al pájaro que cayó al suelo herido, pero pude ver el rostro de Jorge sangrar excesivamente. Este pájaro había logrado perforarle el ojo con su largo pico. Como era de esperarse, en ese lugar no había en donde Jorge pudiera ser atendido, y los altos mandos no fueron capaces de darle una salida del pueblo para que pudiera ser atendido en un lugar con buenas condiciones. Aquí es donde comprendes que nosotros, el soldado, somos los peones y no les importamos. No valemos nada ante ellos. Como se pudo, el equipo médico logró auxiliarlo con el equipo de primeros auxilios que traíamos. Claro que no fue suficiente, pero es lo que había. A partir de aquí, Jorge ya era alguien completamente diferente. Se le notaba bastante el miedo y la resignación. Ya no hablaba, ya no compartía tiempo con nosotros, más que cuando teníamos que salir, y eso porque tenía que. Pero aún así, se le notaba bastante aislado en sí mismo. En una de esas él me dijo, «Viene por mí». Todas estas son advertencias. Ya me cargó la chingada. Yo no le respondí nada. ¿Qué se supone que debía decirle? Duramos en ese lugar otras 2 semanas más. Durante este tiempo, Jorge tenía pesadillas constantemente. Siempre se levantaba gritando, horrorizado, diciéndome que estaba cada vez más cerca. Yo no soy una persona religiosa, no creo en nada de eso, pero en vista de lo sucedido, le sugerí rezar un rosario. Le dije que tal vez algo como eso podría calmar las cosas. Él se negó rotundamente. Me dijo que hacer eso
sería el peor error que podría cometer a estas alturas, que lo mejor era dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Los últimos 2 días que estuvimos ahí, Jorge no salió del campamento. Por órdenes del general, él se quedó siendo atendido por el staff del hostal. La penúltima noche, Jorge me contó que horas antes de que nosotros llegáramos al campamento, ese día, después de nuestra rodada, la Santa Muerte lo había visitado. Me dijo que despertó de un sueño y vio, en el cuarto oscuro, a alguien de gran altura parado en una esquina de la recámara. No pudo ver su rostro, pero él supo que era ella. Me dijo que no se pudo mover durante todo el tiempo que estuvo ella ahí, viéndolo, que solamente cuando empezó a avanzar hacia él fue que pudo reaccionar para ponerse la cobija encima. Solo logró escuchar sus pasos lentos y pesados contra el piso de madera acercándose a él. Y justo ahí es que una chica del staff abrió la puerta. Esto, me dijo, le salvó la vida, ya que si no fuera por la chica, la santa se le hubiera acercado y se lo hubiera llevado. Todo acabó mal. La última noche que llegamos, encontramos a Jorge muerto sobre su cama. Nunca se supo exactamente la razón de su muerte, pero yo sabía lo que había pasado. Yo sabía que esta vez, esta deidad, se le había acercado y se lo había llevado. Justo en unos días, van a ser 15 años de estos sucesos, y me siento muy incómodo porque justo anoche tuve un sueño de mi amigo. Me dijo que está siendo castigado eternamente, que ya no tiene salida y estará por siempre en el castigo eterno. Mi abuelo nunca habló de la guerra, ni a mí, ni a mi padre, ni a nadie más. Toda mi vida he sentido curiosidad por ello. ¿A qué unidad pertenecía? ¿En qué batallas estuvo involucrado? ¿Con quiénes sirvió y qué ha sido de ellos? Sé que algunos veteranos se mantienen en contacto con sus viejos compañeros de guerra y se deleitan contando historias de combate mientras toman cervezas o algo, pero no mi abuelo. Él prefería fingir que la guerra nunca ocurrió. De hecho, casi no hablaba, e incluso cuando decía algo, solía ser del tipo, pásame la sal. Anoche finalmente rompió el silencio. En la fiesta del tercer cumpleaños de mi sobrino, después de que partimos el pastel, se abrieron los regalos y la fiesta estaba llegando a su fin. Mi abuelo me llamó a la cochera de enfrente. Nos acomodamos en unas sillas mecedoras y él sacó una antigua botella de licor que había tomado de los alemanes y traído de regreso después de la guerra. Dijo que la había estado guardando para la ocasión adecuada. El abuelo rompió la botella y bebimos unos cuantos vasos. Incluso a la edad de 91 años, todavía podía beber como un campeón. Bebimos en silencio durante unos 15 minutos. Luego, finalmente, después de todos estos años, me contó una historia de guerra. No era lo que esperaba. Esta es su historia. En octubre de 1943, cumplí 18 años y me ofrecí como voluntario para el ejército. Me asignaron al pelotón de policía militar de la primera división de infantería del ejército de los Estados Unidos. Asaltamos las playas de Normandía el día que todo comenzó. Nunca olvidaré el agua y la arena, los cadáveres, la sangre, el aire lleno de sonidos de ametralladoras y gritos de hombres moribundos. Perseguí a los nazis por toda Francia, luchando y tomando prisioneros durante todo el camino. Sufrí el frío y la nieve en el bosque de las Ardenas, durante la batalla de las Ardenas, temblando en mi trinchera mientras los árboles explotaban en astillas de los proyectiles de la artillería alemana. Fue un infierno en la tierra y rezo para que nunca tengas que experimentar algo parecido. Pero a pesar de lo terrible que fue todo, hay un evento que se destaca del resto. Los hombres y los rostros se desvanecen con el tiempo, pero no puedo olvidar esta noche por mucho que lo intente. Está grabado en mi memoria por una sencilla razón. Fue la cosa más terrible, horripilante e inexplicable que jamás haya experimentado. Incluso ahora, después de todos estos años, atormenta mis pesadillas y me mantiene despierto noche tras noche. Sucedió una noche de principios de marzo de 1945, durante la Operación Leñador. Mientras la mayor parte de la primera división de infantería avanzaba hacia el este, hacia la cabeza de puente de Remagen, mi unidad se quedó atrás para defender Bedburg.
un pequeño pueblo cerca del río Rin en el oeste de Alemania. La aldea prácticamente no sufrió daños durante la guerra y se había convertido en un importante cruce de caminos para miles de refugiados civiles conmocionados que huían de los combates. Como policía militar, mi trabajo era asegurar y estabilizar la ciudad, mantener la paz y evitar que nuestros soldados abusaran de la población. Nos quejamos unos a otros de estar atrapados en la retaguardia mientras otras unidades impulsaban la invasión. Pero si soy completamente honesto, creo que todos nos sentimos secretamente aliviados. Habíamos luchado en todo el continente, desde Francia, y ahora nuestros pensamientos se habían vuelto a casa. Nadie quería ser asesinado justo al final de esta guerra por algún fanático nazi que no estaba dispuesto a ver la escritura de derrota en la pared. A este punto, con los estadounidenses y los británicos avanzando desde el oeste y los soviéticos acercándose desde el este, era obvio para casi todos que Alemania perdería esta guerra. Si bien no nos recibieron con besos y abrazos como héroes liberadores como lo fuimos en Francia, los alemanes parecían bastante amigables, y los ciudadanos cansados de la guerra de la ciudad, la mayoría de los cuales eran mujeres, niños y ancianos, nos trataron con deferencia. En su mayor parte, simplemente parecían aliviados de que fuéramos nosotros y no los soviéticos quienes hubiéramos tomado su aldea. Los rusos se habían ganado una mala reputación por las violaciones y asesinatos en las ciudades que ocupaban en el este. Comparado con eso, debíamos parecer ángeles enviados del cielo. Eso no quiere decir que tuviera algún tipo de amor por los alemanes. Llevaba bastante luchando contra los nazis. Los había visto matar a mis amigos. Había visto lo que hacían a los judíos, gitanos y otros indeseables. No me hacía ilusiones sobre lo que eran capaces de hacer. La radio de las Fuerzas Armadas siempre estaba a todo volumen, recordándonos constantemente que todo civil alemán amigable, entre comillas, es un soldado del odio disfrazado. Armados con la convicción interna de que los alemanes son superiores, creen que algún día su destino será destruirte. Su odio y su ira están profundamente enterrados en su sangre. Una sonrisa es su arma para desarmarte. En corazón, cuerpo y espíritu, cada alemán es Hitler. Era muy consciente de que yo era un invasor extranjero en patria enemiga. Además de todo eso, entre las filas circulaban rumores sobre la Operación Lobo. Se suponía que se trataba de una tropa de élite de ángeles de la SS que habían sido entrenados como comandos para permanecer entre la población y participar en operaciones secretas como sabotaje, espionaje y algunas otras operaciones de inteligencia. Aunque más tarde descubrimos que se trataba principalmente de propaganda diseñada para frenar el avance aliado, en ese momento pensamos que era una amenaza real y actuamos en consecuencia, constantemente en alerta máxima, constantemente al límite, buscando estos hombres lobo y sospechando de todos los alemanes con los que nos cruzábamos. Así que puedes imaginar lo alterados que estaban mis nervios cuando recibí la llamada para prepararme para una patrulla nocturna en una mansión abandonada a las afueras de la ciudad. Durante todo el día habían ido llegando informes de los aldeanos sobre sonidos de gritos y disparos provenientes de la finca de la noche anterior. Pero cuando una unidad de infantería que pasaba confirmó esos informes más tarde esa noche, a mi escuadrón se le asignó la tarea de investigar la fuente e informar nuestros hallazgos. Eran las 11 de la noche cuando nos reunimos y organizamos, y luego partimos bajo un cielo nublado, con una luna llena asomándose de vez en cuando para brindarnos un poco de luz. El pueblo dormía a nuestro alrededor mientras caminábamos por sus calles adoquinadas y salíamos hacia la mansión. Era una fría noche de marzo, la nieve se acababa de derretir hacía unos días, y el viento azotaba y gemía entre las ramas de los oscuros árboles que rodeaban la ciudad. La finca se encontraba en un claro entre los árboles en el extremo occidental de la ciudad, y no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Al principio no lo vimos y casi pasamos de largo, pero luego un agujero en las nubes pasó sobre nosotros y la luz de la luna llena iluminó la casa solariega como un foco. Era una estructura majestuosa de estilo gótico, los 2 primeros pisos construidos con grandes losas de piedra y el tercer y cuarto piso de una construcción con entramado de madera y una ornamentada fachada de estilo entrecruzado. En las esquinas oriental y occidental del edificio, grandes torreones redondeados que se alzaban sobre la estructura. Puede que los aldeanos la llamaran casa solariega, pero a mí me parecía exactamente el castillo de un libro de cuentos. Mi unidad entró y despejó la estructura, pero no encontró a nadie en casa. Lo realmente extraño fue que parecía que nadie había estado en esta casa durante mucho tiempo,
y nada había sido saqueado o destrozado. Sobre las mesas todavía había costosos candelabros de plata. Se encontraron oro y joyas en algunas de las cómodas de arriba, y alfombras de aspecto caro cubrían el suelo, pero no se llevaron nada. Fotografías de propaganda nazi de familias arias sonrientes estaban por todas partes, y un retrato solemne de Adolfo Hitler descansaba en la pared sobre la chimenea en el enorme y sombrío cuarto. El lugar me dio bastante escalofríos. Nadie se había atrevido a entrar a este lugar, y recuerdo haber pensado que tal vez yo tampoco debería estar ahí. Afortunadamente, sonó una llamada de refuerzos desde el patio, y estuve más que feliz de ofrecerme como voluntario para ir a comprobarlo. Una vez afuera, encontré al resto de mi unidad reunida alrededor de un granero de piedra de aspecto antiguo, de 2 pisos de altura y cubierto de musgo espeso. El sargento Adams me informó que se habían escuchado gemidos provenientes del interior y nos ordenó registrarlo. Cuando abrimos la puerta, encontramos algo muy extraño. El granero estaba casi completamente lleno de heno. En todos los demás graneros que encontramos, el heno se lo habían llevado las tropas alemanas en retirada o lo habían quemado para impedir que lo usáramos. Esta reserva olía dulce, parecía fresca y estaba completamente intacta. El sargento Adams gritó una advertencia y luego nos ordenó arreglar las bayonetas y buscar enemigos ocultos en los montones de heno. Recuerdo avanzar metódicamente, deteniéndome cada pocos pasos para clavar mi bayoneta a través del heno. Cada estacada emitía un sonido sordo. Después de unos minutos, mi bayoneta golpeó algo diferente. Emitió un sonido agudo y hueco, como el de un dardo al golpear una diana, y mi bayoneta quedó clavada en el suelo. Llamé al resto de la unidad y nos pusimos a limpiar el heno, revelando una trampilla de madera en el suelo del granero. Mi unidad rodeó silenciosamente la puerta, apuntando con sus rifles M1 hacia ella, y el sargento Adams me indicó que abriera la escotilla. Era lo último que quería hacer, pero como suele pasar en el ejército, no tenía otra opción. Respiré hondo, me incliné, luego abrí la puerta y salté hacia atrás, con un movimiento fluido para evitar cualquier disparo. Nada más que el silencio salió de aquel agujero. Me acerqué sigilosamente y miré por encima del borde, pero no pude ver nada excepto una vieja escalera de madera que conducía a la oscuridad. Alguien sacó una linterna y ahora pudimos ver un suelo de piedra en el fondo del pozo, a unos 6 metros más abajo. Comenzamos a discutir entre nosotros sobre quién sería el primero en bajar por el hoyo, pero el sargento Adams nos interrumpió con una señal con la mano, ordenándonos que calláramos y escucháramos. Desde algún lugar en la oscuridad de abajo llegó un débil y fantasmal gemido. Retrocedí con miedo y me encontré con la mirada del soldado frente a mí. Sus ojos estaban muy abiertos y el color había desaparecido de su rostro. Nos volvimos hacia el sargento y traté de no mirarlo a los ojos, aterrorizado de que pudiera elegirme a mí para bajar primero. Pero él esbozó una sonrisa sombría y dijo que, dado que él era el único que tenía una metralleta Thompson y que todos los demás éramos unas gallinas inútiles, él iría primero. Más que enojarme o sentirme mal, podría haberlo besado por eso. Todos esperamos, agarrando con fuerzas nuestros rifles y conteniendo la respiración, mientras él bajaba la escalera y desaparecía de la vista en la oscuridad del más allá. Pasaron 30 segundos aterradores, luego 1 minuto, y todavía no sabíamos nada de él. Nos quedamos mirándonos. Nadie quería ser el primero en romper el silencio y admitir que algo había salido mal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos su voz haciendo eco desde el final de un largo pasillo. Nos gritó que bajáramos allí y que enviáramos un mensajero a buscar al médico. Bajamos la escalera uno a uno y nos encontramos en un largo pasillo de piedra que parecía dirigirse en dirección a la casa. Al final de ese pasillo frío y húmedo, pude ver la luz de la linterna del sargento Adams y nos dirigimos hacia ella. Llegamos para encontrar el origen de los gemidos que habíamos escuchado. Un alemán en muy mal estado yacía boca arriba en el suelo, bañado por la luz de la linterna del sargento Adams. Inmediatamente apuntaron 8 rifles contra el herido, pero él pareció no darse cuenta. Tenía los ojos muy abiertos y blancos, y parecía mirar a través de nosotros, mientras murmuraba algo en voz baja para sí mismo una y otra vez. Una oleada de compasión por el hombre me invadió y bajé mi rifle. Me arrodillé junto a él y llevé mi cantimplora hacia sus labios. Dejó de murmurar por un momento para tomar un sorbo, y finalmente pude verlo bien.
Llevaba el uniforme de servicio gris verdoso de un suboficial de la Waffen-SS, una fuerza élite de soldados fanáticos que constituían el brazo armado del partido nazi y que habían prometido lealtad únicamente a Hitler. Aunque los puños y las sombreras mostraban extraños símbolos e insignias que no había visto antes, y en lugar de la calavera Totenkopf estaba el perfil de un lobo gruñendo, con relámpagos cruzados detrás y runas germánicas a su alrededor. Sus manos habían quedado reducidas a jirones ensangrentados y brillantes protuberancias óseas blancas, y su torso estaba abierto, exponiendo sus entrañas que se habían derramado por el suelo. Fue un milagro que todavía estuviera vivo, aunque mi experiencia en combate me decía que no lo estaría por mucho tiempo, incluso con ayuda médica. Detrás de él había una gran puerta doble de acero, que no encajaba nada con el aquel pasadizo de piedra húmedo y antiguo. El rifle de servicio del herido estaba atorado por las manijas de ambas puertas, impidiendo que ésta pudiera abrirse desde el interior. El sargento Adams me recordó que este hombre era un enemigo y todavía una potencial amenaza. Me ordenó que me pusiera de pie y dijo que, por haber roto el protocolo, sería yo quien abriría la puerta. Me levanté, tragué saliva y me acerqué a la enorme puerta, pero mientras lo hacía, los restos ensangrentados de la mano del alemán herido salieron disparados y se agarraron de mi tobillo. Sus ojos se habían aclarado y ahora me miraba a mí fijamente con unos ojos muy abiertos. Estaba absolutamente aterrorizado. Su voz se convirtió en un grito y las palabras salieron de su boca a velocidad desesperada, aunque no entendí nada de eso porque no habíamos traído un traductor. Alguien le dio un golpe en las costillas con el dedo del pie y le dijo que se callara. Su mano cayó, pero solo pareció alentar sus gritos. Gritó más y más fuerte, y cuando me volví hacia la puerta, ahora podía entender lo que estaba diciendo. Era una palabra una y otra vez, una de las pocas palabras alemanes que conocía. Nein, nein, que significaba no, no, repetidamente. Hice lo mejor que pude para ignorarlo y seguir adelante. Busqué el rifle que estaba encajado en las manijas de la puerta, y justo cuando mi mano lo tocó, el mundo de repente explotó a mi alrededor en destellos brillantes y el rugido de un potente disparo. Me di vuelta para encontrar al sargento Adams de pie allí, con expresión sombría, mientras el humo se elevaba lentamente desde el cañón de su Thompson. A mis pies vi que el alemán había sacado una Luger de su cinturón y había gastado su último aliento intentando detenerme. Por suerte para mí, Adams me cubría. Me dio un gesto de asentamiento con la cabeza y una media sonrisa, y me indicó que continuara. El resto del escuadrón tomó posiciones defensivas y se preparó para traspasar la puerta. Habiendo visto al alemán tan dispuesto a morir, en un intento tan obviamente inútil de impedirme llegar a lo que había detrás de la puerta, decidí que sería mejor proceder con más cautela. Me agaché y me preparé para sacar el rifle e inmediatamente saltar fuera del camino de las puertas. Lo tenía todo planeado en mi cabeza, pero cuando llegó el momento, todo salió mal. En el instante en que la culata del rifle pasó por la manija de la primera puerta, ambas se abrieron de inmediato y la puerta izquierda se estrelló contra mi costado. El dolor me aturdió por un momento, y antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, estaba cayendo al suelo bajo una marea de uniformes gris verdosos, carne fría y pesada y el hedor de la muerte. Golpeé el suelo de piedra con fuerza. Se apagaron las luces y no podía moverme. Algo espeso, salado y tibio, con sabor a metal, goteaba constantemente desde encima de mí, sobre mi boca y mi cara. Cuando intenté levantar la mano para limpiarme la cara, encontré que ambas estaban atrapadas bajo todo el peso. Levanté la vista y vi el rostro ceniciento de un soldado alemán fallecido. Un casco gris oscuro todavía estaba atado a su cabeza, pero le habían arrancado los ojos de la cara, y los huesos entre las cuencas de sus ojos habían sido arrancados también, haciendo que la parte superior de su cara pareciera una cuenca ocular gigante. Recuerdo haber pensado que parecía el cráneo de un cíclope de uno de esos mitos griegos. En momentos como estos, descubrí que a veces el tiempo pasa más lento y te quedas ahí, atrapado en pensamientos sobre cosas muy extrañas y sin sentido, sin relación alguna con los horrores que suceden a tu alrededor. Quizás eso sea algo bueno. Después de unos momentos de saber lo que se sentía estar vivo, enterrado y solo en una fosa común, escuché a alguien gritar, todo despejado, y mi escuadrón finalmente me quitó los cuerpos de encima. Había 4 amontonados. Todos debieron haber sido empujados contra la puerta, uno encima del otro, cuando fallecieron intentando salir. Estaban hechos trizas y llenos de agujeros, sus órganos internos hechos puré.
Quien quiera que les haya quitado la vida a estos hombres, lo había hecho de cerca y en persona, y no le preocupaba dejar desastre. A este punto había visto ya muchas personas sin vida desde que aterricé en Francia, pero estos habían sido hechos con la mayor brutalidad y el mayor odio. Los cuerpos abandonados en absoluta ruina, que apenas eran reconocibles como humanos. Fue lo más horrible que había visto en la guerra hasta ese momento, pero vería cosas mucho peores antes de que terminara la noche. Me tomé un momento para limpiarme la cara, tomar un sorbo de agua y recuperar la compostura. Luego seguí a mi escuadrón hasta la habitación que había más allá. Hacía un frío glacial y estaba completamente oscuro, excepto por los pocos puntos de luz proporcionados por nuestras linternas. Había perdido la mía en algún lugar en Francia unas semanas antes, así que tuve que permanecer cerca de uno de mis compañeros e intentar salir adelante usando su luz. Casi de inmediato, escucho que los chicos a mi alrededor empiezan a tropezar con cosas en la oscuridad. Alguien frente a mí se cayó, aterrizando con un ruido húmedo y aplastante, seguido de una ráfaga de maldiciones en voz alta. Adams nos ordenó detenernos y barrer el área con nuestras linternas para tener una mejor idea de todo nuestro entorno. Era una sola habitación grande, aproximadamente del tamaño del perímetro de los cimientos de la casa que habíamos inspeccionado anteriormente. Hacía frío y había mucha humedad, y todo, las paredes, el suelo y el techo, estaba construido con piedra. Para mis ojos de joven americano, lucía tal cual como imaginaba que sería un calabozo de un castillo medieval. De hecho, no creo que estuviera lejos de eso. Los cadáveres cubrían el suelo, esparcidos por todas partes, algunos solos, otros amontonados unos encima de otros, o reunidos en pequeños grupos. Debía haber al menos 30 cuerpos allí abajo. Algunos vestían los mismos uniformes gris verdoso que el soldado de la SS en el túnel, pero otros vestían uniformes blancos, como de laboratorio, que ahora estaban teñidos de rojo. Eso era con lo que los hombres habían estado tropezándose. Algunos de los cuerpos eran poco más que variedad de miembros, huesos y montones de despojos apenas reconocibles como humanos. Otros parecían haber sido masacrados y parcialmente consumidos. No debieron haber estado muertos mucho tiempo antes de que llegáramos, porque el olor no era completamente abrumador todavía, aunque aún así tuve que esforzarme mucho para no vomitar solo con lo que veía. En un pequeño espacio entre los cuerpos, vi un grupo de velas en el suelo. Saqué mi encendedor y comencé a prenderlos para darnos un poco de iluminación extra. Casi había terminado de iluminarnos cuando me di cuenta de que formaban una especie de patrón geométrico. A la luz de las velas pude ver ahora el suelo del claro. Escrito allí, en las piedras, en lo que sabía que debía ser sangre, había una especie de gran sello circular que parecía sacado directamente del mismísimo infierno. Líneas se entrecruzaban a lo largo del círculo, extrañas y antinaturales, pero también de alguna manera familiares. Palabras en lenguas extintas, runas esotéricas y otros símbolos alienígenas más extraños estaban entretejidas entre líneas. Todo en líquido de color rojo oscuro. Di un paso atrás sorprendido y por miedo, pero también por respeto. Juro que pude sentir algún tipo de poder proveniente de él, como una extraña e impresionante nube de electricidad oscura, frotando sobre el sello. Detrás encontré un atril, con lo que al principio pensé que era un animal encima, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era un libro de aspecto antiguo, abierto y encuadernado con el grueso pelaje de algún animal. En una de las páginas abiertas había un dibujo del sigilo que acababa de ver en el suelo. En la otra página había lo que parecía ser una lista o instrucciones, escritas a mano, en lo que estaba bastante seguro no era alemán, y definitivamente no era inglés. Llamé a algunos de los chicos para comprobarlo. Uno de ellos era católico y dijo que pensaba que la escritura estaba en latín, aunque tal vez en una versión más antigua, porque apenas reconocía ninguna de las palabras, excepto parte del título en la parte superior que decía Mutatio Vitae. Tampoco estaba muy seguro de lo que significaba. Alguien en el fondo de la habitación dejó escapar un grito. Nos separamos del libro y corrimos hacia allí para ver qué estaba pasando, saltando sobre cuerpos en el camino. La parte trasera de la habitación tenía forma de T, y a la izquierda encontramos una gran jaula de hierro contra la pared del fondo. Dentro había 3 hombres, hambrientos y demacrados, con los brazos levantados sobre la cabeza y encadenados anillos en la parte superior de la jaula. Cada uno tenía el pelo y la barba largos y descuidados. No llevaban más que harapos sucios alrededor de la cintura. El de la izquierda tenía una gran maraña de pelo rizado en la cabeza y un número de 6 dígitos tatuado en el brazo.
El del medio tenía la piel oscura y una gran cicatriz en la mejilla izquierda. El tercer hombre era alto, de piel pálida, cabello rubio oscuro y nariz recta. Tenía ojos marrones, lo cual supe porque era el único de los prisioneros que estaba consciente. Empezó a hablar en un idioma extranjero, que creo debió haber sido ruso. Su voz quebrada era tan ronca y baja que apenas podíamos oírla. Alguien intentó acercarle una cantimplora a los labios a través de los barrotes, pero estaba fuera de su alcance. El sargento Adams gritó a todos que comenzaran a buscar las llaves para poder sacarlos de la jaula, pero el hombre comenzó a reír, un sonido enfermizo y silbante. Nos miró y comenzó a decir una y otra vez: Amerikansky, Amerikansky, Amerikansky. Al principio pensábamos que se refería a nosotros, y le aseguramos que sí, que éramos estadounidenses y estábamos aquí para ayudarlo. Se limitó a reírse con su risa loca, sacudió la cabeza, volvió a decir Amerikansky y comenzó a levantar la pierna para señalar algún lugar de la habitación con el pie. Seguimos su mirada hacia donde nos dirigía y encontramos, en medio de varios alemanes, cuyos rostros habían sido arrancados o mordidos, a un hombre negro, flaco y completamente desnudo, acostado boca abajo. La sangre emanaba de al menos 25 agujeros de bala en su espalda. Me arrodillé y le di la vuelta con cuidado, revelando muchos más agujeros de bala en su torso, así como un tatuaje de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, específicamente de un avión de combate con la cola pintada de rojo, y unas palabras que decían Tercer Escuadrón de Persecución. Estaba seguro de que estaba ya sin vida, pero cuando puse mi mano delante de su cara, sentí una débil bocanada de aire. La brillante empuñadura de metal de un cuchillo sobresalía del lugar donde el omóplato se unía con el cuello. Parecía estar hecho de plata pura y tenía grabadas esváticas y otros símbolos nazis. El pomo presentaba un símbolo grande que se asemejaba a una barra larga con ganchos en cada extremo y una barra horizontal más corta en el medio. Lo reconocí como un antiguo emblema heráldico germánico, conocido como el ángel lobo, que había sido adoptado por los nazis. Lo rodeé con la mano por un momento, luego lo pensé mejor y llamé al médico que acababa de bajar por la escalera. Echó un vistazo al pobre hombre y dijo que era un milagro absoluto que todavía estuviera vivo, pero que realmente ya no se podía hacer nada por él. Ante eso el piloto empezó a moverse y a intentar hablar. Me incliné y él me susurró al oído: afuera, llévame afuera. Le dije al resto del equipo lo que había dicho. El sargento Adams asintió con la cabeza y me dijo que le concediera su pedido, mientras el resto buscaba las llaves de la jaula y cualquier otra pista que nos indicara lo que era este lugar. Levanté el delgado cuerpo del hombre sobre mis hombros y comencé el largo camino de regreso por el pasillo. Subí las escaleras y salí al granero. Fue una lucha, sin duda, pero finalmente lo logré y lo recosté sobre un trozo de hierba suave, con su rostro bañado por la pálida luz de la luna. Lo menos que podía hacer era ayudarlo a fallecer al aire libre, en lugar de en esa cripta. Miré por un momento al joven acribillado a balazos y pude sentir mi corazón doliendo en mi pecho mientras observaba la vida drenarse de sus ojos. Su boca se movía como si estuviera tratando de decir algo, aunque no salieron palabras. Le acaricié el pelo como un hermano mayor. Luego mentí y le dije que todo iba a estar bien, maldiciendo en silencio a los nazis por millonésima vez. Luego me levanté y me cargué el rifle al hombro para regresar a ese calabozo. Por segunda vez esa noche, una mano se extendió y me agarró el tobillo. Miré hacia abajo y encontré una expresión de desesperación y tensión intensa en el rostro del hombre. Me hizo un gesto con 2 dedos para que me acercara, así que me incliné hacia él. Inclinó su cabeza hacia la mía y, tomando los costados de mi rostro entre sus manos, susurró: por favor, no te vayas. Por favor, quítamelo. Señalé la empuñadura que sobresalía de su hombro y él asintió débilmente. Pareció aliviado. Le dije que esto podía matarlo. No dijo nada, pero sus ojos sonreían. Agarré la empuñadura de plata, conté hasta 3 y tiré de la hoja, que se liberó de su carne con un enfermizo sonido de succión. La sangre comenzó a brotar a chorros, aunque rápidamente paró y se convirtió en un chorro cada vez más pequeño, hasta llegar al del tamaño de un hilo, y luego se detuvo completamente. Entonces lo miré a los ojos, sabiendo que yo era el último que vería, y esperé a que la luz de su vida se apagara. Él todavía estaba sonriendo. Había visto a muchos irse de este mundo gritando de agonía durante toda esta guerra. Apoyé su cabeza suavemente sobre la hierba y me levanté, inclinándome sobre su cuerpo por un momento en una oración silenciosa. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar, cuando un destello de movimiento en su cuerpo llamó mi atención por el rabillo del ojo.
Lo examiné más de cerca y descubrí que había sido una de las balas alojadas en su pecho. De alguna manera se había liberado. Mientras observaba, la bala salió cada vez más de la herida, hasta que salió por completo y rodó por su pecho hasta la hierba de abajo. Ante mis ojos, el agujero de la bala pareció volver a coserse, la carne volvió a estar completa y la herida desapareció por completo. Luego pasó lo mismo con otra de las balas alojadas en su cuerpo, luego con otra y otra. Una y otra vez las balas caían de su cuerpo y las heridas se curaban solas. Su piel de ébano parecía casi brillar mientras bebía la fría luz de la luna. Miré en shock al cuchillo que aún tenía en la mano, que en realidad era más bien una daga. Estaba formado por una sola pieza de plata, con la empuñadura de la hoja y todo. A lo largo de la hoja estaban inscritas pequeñas escrituras en docenas de idiomas. Lo metí en mi cinturón y corrí hacia la trampilla del granero. Cuando llegué allí, estaba al borde del pánico y grité desde el agujero para que todos subieran y vieran esto. Unos cuantos gemidos exasperados resonaron en el pasillo de abajo, pero podía oírlos venir. El sargento Adams y algunos otros se acercaron y los apresuré hacia donde había dejado a aquel chico. Pero cuando llegamos allí ya no estaba. Su cuerpo fue reemplazado por una mancha de sangre que teñía de rojo la brillante hierba. El sargento me preguntó qué pasaba y dónde es que había dejado al prisionero liberado. Comencé a explicar lo que acababa de ver, de cómo las heridas de bala se curaban solas, pero en eso fue interrumpido por un fuerte crujido entre los arbustos frente a nosotros. Levantamos nuestros rifles, los apuntamos al monte y nos quedamos escuchando en silencio. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que estábamos a punto de ver. De entre los arbustos salió el lobo más grande, negro y de aspecto más feroz que jamás había visto. Tenía hombros anchos, era muy musculoso, especialmente en las patas traseras. Era aproximadamente el doble del tamaño de un lobo normal, casi como un caballo de tamaño mediano, y nuestros hombros estaban al mismo nivel. Un pelaje espeso, negro como la noche, rodeaba su musculosa estructura. Gruñó, goteando espumas de sus fauces, y me miró fijamente. En la oscuridad, sus ojos brillaban de rojo. Nadie disparó, nadie siquiera respiró. Todos nos quedamos paralizados, como hipnotizados colectivamente por esta bestia antinatural que teníamos ante nosotros. Un gruñido surgió de su garganta y dio un paso adelante. No sé cómo ni por qué, pero mis pensamientos se dirigieron al cuchillo que llevaba en el cinturón. Lo saqué y lo levanté en el aire. Allí pareció frío y mortal, brillando intensamente a la luz de la luna. Los ojos del lobo se desviaron por un momento, luego se sentó en cuclillas, miró hacia el cielo y dejó escapar un aullido espeluznante, tan fuerte y tan terrible que yo y los hombres que me rodeaban nos tapamos los oídos con las manos. Cerré los ojos y recé para salir de esto de alguna manera. No sé si aquella criatura tenía miedo del cuchillo de plata o si al verlo en mis manos le recordó quién era yo y lo que había hecho por él. Pero cualquiera que sea la razón, cuando terminó de aullar, el lobo se dio la vuelta y trotó hacia el bosque en el borde de la majestuosa propiedad. Nos miró una vez más por encima del hombro y luego desapareció entre los árboles. Se deslizó hacia el campo, hacia una tierra de caos y confusión devastada por la guerra. El entorno perfecto para que un lobo cace y prospere. Nos sentamos en silencio atónitos por unos momentos. Nadie se atrevía a hablar o moverse. Nadie quería traer, accidentalmente, a esa terrible bestia de regreso aquí. Finalmente, alguien preguntó si eso realmente acababa de suceder. Eso pareció romper el hechizo y todos nos quedamos allí sacudiendo la cabeza. El sargento Adams se acercó a mí, me agarró por el cuello y me exigió saber todo lo que había sucedido con aquel piloto negro hasta ese punto. Le conté todo, pero él simplemente asintió con la cabeza. No pareció creerme, y sin embargo, no tenía otra opción. Él también lo había visto. Nos ordenó formar un perímetro defensivo, y con calma le pidió al operador de radio que llamara a la base. Esperamos allí durante varias horas, mientras la llamada ascendía en la cadena de mando. Finalmente, apareció un camión negro sin identificación, y de él saltó un grupo de hombres con máscaras antiguas y chalecos antibalas, seguidos por un coronel del que nunca había oído hablar antes, llamado Clow. Nos felicitó por un trabajo bien hecho. Dijo que su unidad había sido asignada para limpiar y que se encargaría de ello desde aquí, y nos dijo que regresáramos al campamento para comer y ducharnos con agua caliente. Nos quedamos allí conmocionados mientras las tropas se dirigían al granero y bajaban al túnel. Después de unos minutos,
el sargento Adams se dio media vuelta y comenzó a caminar silenciosamente de regreso a la ciudad, y el resto de nosotros lo seguimos. Mirando por encima del hombro, lo último que vi fue a un soldado llevando con delicadeza el libro forrado de piel que había visto en el atril, y otros dos sacando al prisionero ruso en una camilla y subiéndolo al camión. Luego, una nube pasó sobre la luna, ocultando la escena, y caminamos de regreso a las calles adoquinadas hacia la civilización. Aunque ya habían sido eliminados de Alemania durante casi 50 años, en algún lugar de la noche, un lobo solitario aulló tristemente a la luna. A la mañana siguiente recibimos órdenes de dirigirnos al este y volver a la lucha, y al final del día nos encontramos intercambiando balas con el enemigo una vez más. No nos quedó más remedio que seguir adelante e intentar olvidarnos de lo que habíamos visto, y por un tiempo lo hicimos. Era necesario para sobrevivir en la batalla, pero una vez que terminó la guerra, tuve mucho tiempo para pensar, para reflexionar. He repasado esa noche una y otra vez en mi cabeza 1000 veces. Hay tantas cosas que no puedo explicar, hay tantas cosas que no puedo entender. Algo horrible sucedió en ese calabozo, algún perverso ritual satánico o experimento ocultista. Los nazis crearon una abominación que no estaba destinada a ser, y ahora no puedo sacarla de mi mente. Durante los siguientes meses escuchábamos rumores por parte de los refugiados con los que nos cruzábamos sobre asesinos en serie que podían convertirse en lobos vistiéndose con su piel y que arrasaban en el campo, aprovechando el caos de la guerra, aterrorizando y alimentándose de sus víctimas. La mayoría de los soldados se reían de estas historias, considerando las supersticiones de campesinos aterrorizados, pero para mi equipo las cosas fueron muy diferentes. No tengo idea de qué era esa cosa, pero si tuviera que adivinar, diría que casi es inmortal, y es muy probable que todavía aceche los bosques de Alemania hoy en día, buscando víctimas, buscando venganza, esperando borrar los errores del pasado con sangre de sus víctimas. Hasta el día de hoy, rezo todas las noches por cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino, en una noche oscura, cuando la luna esté llena en el cielo. El abuelo terminó su historia y se reclinó en su mecedora, con los ojos cerrados. Finalmente dejó escapar un suspiro, abrió los ojos y se volvió hacia mí. Verás, nieto, creo que la operación Lobo Real fue algo muy diferente de lo que decían los libros de historia. Yo estaba allí, lo vi con mis propios ojos. Soy uno de los pocos que lo sabe. Juré guardar el secreto después de la guerra, una vez que les di todo lo que sabía sobre el encuentro. Eso es todo lo que querían, información. Ahora bien, ¿hay algo que quieras preguntarme? No quería preguntar, no quería insultarlo, pero tenía que hacerlo. Mis labios ya estaban formando la pregunta antes de que pudiera pensar en detenerlos. Abuelo, ¿pero todo esto realmente sucedió? El abuelo me sonrió, sacó algo de su cinturón y me lo arrojó. Era una funda de cuchillo. Saqué el cuchillo, lo giré entre mis manos y lo miré fijamente. Era una sola pieza sólida de plata, hoja, empuñadura y todo. La hoja estaba inscrita con extraños símbolos y escrituras rúnicas de lenguas arcanas. Esváticas y otros símbolos nazis estaban tallados en la empuñadura, y en el pomo había un símbolo decorado de una antigua insignia heráldica germánica, un ángel lobo.